del sur. Y ahora vi que vuelve a nacer, alma antigua del sur. Canta el pueblo su verdor. Bienvenidos a Picantería Cultural, un espacio dedicado a la difusión de la cultura, las tradiciones y costumbres de nuestra región, donde además compartimos conocimiento y reflexionamos sobre temas de interés público. Hoy nos acompaña la abogada Karina Lizarzaburu González y José Luis Anco Mamani, autores del libro Fiscalización en los Gobiernos Regionales, Ley número 31812, con quienes conversaremos sobre la presentación de este libro y el aporte al fortalecimiento de las instituciones públicas. Bienvenidos a Picantería Cultural. Muchas gracias por la invitación. Gracias, señor José Luis. Muchas gracias. Para empezar, cuéntenos un poco cuál ha sido el origen de que ustedes hayan escrito, ¿no?, este libro, cuáles han sido las experiencias, quizás las preocupaciones que los han llevado a escribir sobre la fiscalización en los gobiernos regionales. La motivación nace de la experiencia directa con la gestión regional, donde hemos visto que la fiscalización, aunque es una función clave, muchas veces no se aplica de manera efectiva por falta de claridad y herramientas prácticas. Por eso decidimos elaborar este libro para explicar de forma sencilla cómo funciona la fiscalización y ordenar el marco legal existente y ayudar a que esta labor se ejerza mejor en la práctica, en beneficio de la gestión pública y que sea más transparente. Bueno, efectivamente, la labor de los consejeros y regidores, de acuerdo a esta propuesta de ley que nació en el Consejo Regional, es normativa, fiscalizadora, representativa y de control político. Pero, como decía Karina, principalmente es fiscalizadora. Y lamentablemente no se podía ejercer la función de fiscalización. ¿Por qué? Porque estamos limitados de recursos, de contratar soportes técnicos de profesionales para una verdadera fiscalización. Y además, el informe de la Contraloría General de la República señala que más de 24.000 millones a nivel nacional en obras están paralizadas. ¿Y por qué? Porque en esta primera instancia de fiscalización, que es el Consejo Regional, no se estaba dando. Okay. Hoy se habla mucho de lo que es fortalecer las instituciones y más que todo las instituciones públicas. En este contexto, ¿qué busca esta publicación con este libro y qué aporte creen que realiza al debate público? Bueno, el objetivo principal es de explicar y fortalecer el rol de la fiscalización en los consejos regionales, especialmente a partir de la ley 31.812, es que se busca aportar un análisis jurídico y práctico que permita comprender mejor el control político. Sí, efectivamente, algo importante de la propuesta de la ley que inició en el Consejo Regional, donde la doctora es asesora y yo tuve la oportunidad de ser consejero, es fundamentalmente asegurar la fiscalización. Y además de que esta ley hoy ya lo ha asumido la Contraloría General de la República por medio de un instrumento de gestión obligatorio para que los regidores y los consejeros ya tengan el instrumento y de igual manera tengan el financiamiento para su fiscalización y además del cual deben de rendir cuentas también ante la Contraloría General de la República. ¿En qué monto es, en este caso, te habla de un monto, ¿no?, que está dentro de la ley? ¿A cuánto más o menos asciende o qué porcentaje es el que debe ser designado para el tema de la función fiscalizadora, tanto en los gobiernos regionales como en los consejos municipales? Es entre el 1% y al 2% es el monto que se debe aperturar en el PIA de los gobiernos regionales o en este caso de los locales, ¿no?, las municipalidades.
Y en el caso del gobierno regional de Arequipa, ¿cuánto más o menos está ascendiendo este 2 o 1% que se les está dando? En el gobierno regional más o menos es alrededor de 2 a 3 millones, viene a ser. Pero eso es en función del presupuesto inicial de apertura. Era muchas veces medio gracioso, si quiere decir, el Consejo Regional aprobaba el presupuesto inicial de apertura, pero sin embargo no aprobaba un presupuesto para su funcionamiento, en otras palabras, de fiscalización. Entonces, ahora con esta ley que se ha impulsado y la cual así la hemos tratado en este texto, señala de que no solamente que debe ser del 1 al 2%, como decía la doctora Karina, sino además, uno de los artículos dice, se asegura, en este caso el financiamiento, que inclusive que puede exceder hasta inclusive del 2% de acuerdo a las necesidades de fiscalización. Eso es lo importante de esta ley también. No solamente señala el 1 al 2%, sino también asegura el buen funcionamiento de la función fiscalizadora. Entrando ya un poquito al tema legal, la ley 31812 ha generado bastante interés. ¿Podríamos explicar de manera sencilla qué cambios introduce esta ley a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y por qué estos cambios eran necesarios? Es importante precisar que la ley 27.867, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece el marco general de organización y funciones de los gobiernos regionales. En el marco general de los gobiernos regionales establece la organización del gobierno regional, que es el gobernador y los consejos regionales. Las competencias y funciones, el régimen administrativo, que es económico y normativo, y el rol del consejo regional, que es normativo y fiscalizador. En ese contexto de la fiscalización, la ley 31.812 introduce cambios orientados a fortalecer la función fiscalizadora de los consejos regionales. Entre los aspectos más relevantes se reconoce que de manera más clara la fiscalización como una función esencial y clave. Es correcto lo que dice la doctora, porque en gran medida los consejos regionales ahora, aparte de su función fiscalizadora, hacen también la función normativa, usualmente de representación y control político. Pero hasta el día de hoy, en este año 2026, podemos percibir que inclusive el gobernador ha hecho más función legislativa que el propio Consejo Regional. Por decir, ha emitido resoluciones ejecutivas regionales, alrededor de 380 hasta el día de hoy, resoluciones ejecutivas regionales. Y también esto, inclusive resoluciones que van en contra de las ordenanzas y acuerdos regionales. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Utilizar ahora este instrumento legislativo para fiscalizar esta supuesta función normativa, entre comillas, del gobernador, y además declararlas infundadas o declararlas nulas. ¿Pero por qué? Porque está excediendo de su poder ejecutivo el gobernador. Entonces, una reflexión es de que no es correcto de que el gobernador vaya más allá de sus funciones, y lo pongo normativas. Y le pongo un ejemplo, por decir, el Consejo Regional crea la Comisión Anticorrupción, pero sin embargo el gobernador crea, por medio de la resolución ejecutiva regional, una Comisión Cívica Anticorrupción, y no reglamenta la ordenanza regional, pero sí reglamenta este Comité Cívico Anticorrupción, que en gran medida viene a ser un obstáculo y una oposición a lo que legalmente ha hecho el Consejo Regional. Entonces, ante estos excesos que existen del Ejecutivo, es que se le da mayores funciones a la fiscalización del Consejo Regional, y deben ya también revisar las normas que está sacando, en este caso, el gobernador regional, que es el Ejecutivo Regional. Hay un concepto clave que siempre aparece cuando hablamos de estos temas, que es la separación de poderes.
desde su experiencia, ¿por qué sigue siendo tan importante en la gestión regional hoy en día hablar de lo que es la separación de poderes y más que todo dentro del gobierno regional? El principio de separación de poderes en este caso sigue siendo fundamental porque garantiza el equilibrio y esto evita la concentración del poder para que haya un verdadero equilibrio de poderes, ¿no? Y eso nos ayuda en cuanto a las funciones que desempeñan los consejos regionales, tanto como es fiscalización, normativo o control político en este caso. En el ámbito regional, esto se traduce en que el Consejo Regional cumple con una función de control sobre el Ejecutivo, asegurando que las decisiones se ajusten a la ley y al interés público. Efectivamente, ¿no? En la democracia existen tres poderes: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y los tres tienen roles y los tres deben funcionar igualitariamente y en forma armónica. Entonces ahora, con todavía vigente ley orgánica de gobiernos regionales, le da muchas facultades al Ejecutivo regional, Ejecutivo que es el gobernador y los gerentes y los funcionarios. Pero sin embargo la ley en teoría dice que la primera instancia es el Consejo Regional, porque es representativo, representa a todas las provincias. Pero sin embargo, como les decía anteriormente, el Ejecutivo va más allá de sus funciones ejecutivas, inclusive va a hacer algunas normas que va en contra. Y ante eso tiene que salir el Poder Legislativo, que es el Consejo Regional, para buscar el equilibrio y decir, un momentito, usted no puede exceder sus funciones. Entonces, esa es la razón en todas las democracias. Y qué mejor, también ahora conocemos que el excesivo poder del Congreso de la República ha hecho leyes incorrectas. Inclusive se tiene una norma en la cual se puede más rápido vacar a un presidente de la República que en el caso de los gobiernos regionales casi es imposible inclusive cambiar a los gerentes. Hay gerentes que cometen errores y lamentablemente el Consejo Regional solamente llega hasta la interpelación y no tenemos esa función que lamentablemente la ley de orgánica de gobiernos regionales nos ha recordado, la cual debemos de censurar a los gerentes que no están cumpliendo con las normas y el propósito que tiene el Consejo Regional. Claro, justo en esa línea, usted al ocupar el cargo de consejero regional por 4 años y a ser también presidente del Consejo Regional, y también la doctora Karina al haber asesorado a bastantes consejeros, vemos que la fiscalización se ve algo complicado. Inclusive podemos decir que es algo incómodo para el Ejecutivo Regional. ¿Por qué es fundamental fortalecer esta función dentro de los gobiernos regionales? En este caso sería importante fortalecer esta función, no solo porque se detecta irregularidades, ¿no?, sino que también previene malas prácticas y mejora la calidad de la gestión pública. Un sistema de fiscalización sólido permite asegurar el uso adecuado de los recursos públicos, fortalecer la confianza de la ciudadanía y garantizar que las políticas públicas respondan realmente a las necesidades de la población. En ese contexto, donde los gobiernos regionales se han descentralizado, se tiene mayor autonomía. Entonces, la fiscalización se vuelve aún más clave para poder evitar malos funcionamientos en la gestión, ¿no? Correcto, ¿no? Y yo podría más aún precisar lo siguiente. Mire, los gobernadores deben tener un talante democrático. O sea, para ellos la fiscalización no debe ser especie de una persecución, más bien debe haber un acompañamiento con los consejeros, solicitar el acompañamiento de la Contraloría General de la República previo inclusive a la ejecución de las obras u otro. Entonces, eso que demuestra de que el gobernador es democrático, entiende y respeta la representación de los consejeros. O sea, la fiscalización no debe ser un obstáculo para los gobernadores, sino más bien que sea parte de su gestión.
Y esto también quisiera decirle, la estructura de un gobierno regional es en la parte ejecutiva el gobernador, la parte legislativa y también el Consejo Regional de Coordinación. Y lamentablemente nunca dan espacio al Consejo Regional. ¿Y quiénes integran el Consejo Regional de Coordinación? Los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales. Y qué interesante sería de que todos se aboquen sobre determinados puntos. Mire, ha habido una experiencia muy bonita en Moquegua, donde el gobernador con los alcaldes distritales y el provincial priorizaron la educación y estuvieron muy buenos resultados, de tal manera que hay muchas dificultades en las regiones, pero en conjunto sí se puede hacer, y eso a partir de que hay que tener un talante democrático con la participación de los consejeros, de los alcaldes distritales y provinciales y trabajar armónicamente. Pensando en quienes ejercen esta labor de fiscalización como tal, ¿qué herramientas o habilidades consideran ustedes esenciales para que los consejeros regionales puedan fiscalizar de manera efectiva? Es fundamental en que los consejeros cuenten con acceso a la información oportuna y transparente. Muchas veces se obstaculiza esta función porque no alcanzan información al debido tiempo. Entonces, eso es lo que demora en las fiscalizaciones en los consejeros cuando hacen sus comisiones especiales. Entonces, así como también deberían tener equipos técnicos especializados que respalden su labor. En estos equipos técnicos no solo sería, tiene que ser con personal técnico como ingenieros o también que tengan profesionales en derecho administrativo o en este caso también expertos en control gubernamental y auditoría, para que estos ayuden a identificar riesgos o irregularidades, ¿no? Más que todo directamente hacia lo que realiza en el Ejecutivo. Bueno, yo haría mi aporte en el sentido de que los consejeros, regidores y todos debamos tener una mayor conciencia cívica, entender que la función pública es eso, público, transparente, de tal manera de que al ser pública no tengo nada que esconder y nuestra gestión va a hacer que tome autoridad moral ante todos, ¿no? Porque si nosotros hacemos acciones escondidas o no damos los datos precisos a los consejeros, obstaculizamos a los consejeros la información, entonces vamos a tener errores, dificultades y debemos entender que la administración de la región, de los municipios, etcétera, es pública y de acceso no solamente de los consejeros, sino de los ciudadanos. Mire, yo hace más, inclusive cuando era regidor, en el distrito de Jesús María había una alcaldesa que cada semestre, junto al recibo de la luz, entregaba su rendición de cuentas. Entonces, le daba el link para que puedan ingresar. Antes, en esos tiempos, no era casi obligatorio como por parte de era muy incipiente la Contraloría, pero ya hay esas experiencias. Y yo pienso que debe ser de igual manera, ¿no? Debe rendir cuentas continuamente de la administración y de la gestión, inclusive de la representación que ejercen en la parte ejecutiva, acaso los gerentes y el gobernador o el alcalde, ¿no? Ya para cerrar un poquito ya nuestra entrevista y mirando hacia adelante, ¿qué cambios consideran ustedes que son urgentes hoy en día para lograr un sistema de control que sea un control regional, que sea transparente? En este caso se requieren varios cambios, ¿no? Pero los que serían los más importantes en este caso sería el fortalecer la autonomía y la capacidad técnica de los consejos regionales para que puedan desarrollarse en sus funciones de fiscalización ampliamente. Otra sería mejorar la asignación de recursos para la fiscalización, también que es clave para promover
la profesionalización de los actores involucrados y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Finalmente es necesario también articular mejor el control político con el control institucional, como el que ejerce la Contraloría, para lograr un sistema integral que garantice una gestión pública eficiente y libre de corrupción. Bueno, el libro está trayendo varias propuestas y la que puedo resaltar es, en principio, es el consejero representativo, fiscalizador normativo, pero uno de los aspectos que debe desarrollar es de coordinación regional. ¿Por qué? Porque la gestión del gobierno regional y de los municipios, etcétera, también no solamente se está viendo el presupuesto público, el manejo público, sino que el objetivo de los gobiernos regionales es también atraer la inversión privada en la región, en las obras por impuestos y otros aspectos que se dan. Entonces, lo que está postulando este libro también es el principio de la coordinación institucional. Por decir, un ejemplo, tenemos la ordenanza regional sobre el Comité Anticorrupción que involucra al Ministerio Público de Defensoría del Pueblo. Pero si no desarrollamos este principio de coordinación regional, creo que las ordenanzas van a quedar muertas, porque también necesitamos el concurso de las universidades, etcétera, para propósitos y fines que tiene el gobierno regional. Entonces, el otro aspecto interesante del libro también señala de que ya es momento, a partir de esta ley, de que los consejos regionales sean unidades ejecutoras. ¿Y por qué unidades ejecutoras? Que ya no solamente se le desciende el 1 al 2%, sino que ya sea una unidad ejecutora de tal manera que cumpla su verdadera función de fiscalización con autonomía. Realmente ahí sí va a tener una autonomía. Y al tener realmente esa autonomía, va a dar mejores logros, no solo en la función fiscalizadora, sino también normativa y de representación. Y en este caso lo que estamos postulando también de coordinación. Y para culminar, el otro aspecto, este libro es interesante porque estamos en una secuencia. ¿Cómo es que desde del acuerdo de la Comisión de Normas Legales se ha pasado al Pleno del Consejo Regional, se ha aprobado en un acuerdo regional y luego esta propuesta de modificación a la ley orgánica se ha alcanzado al Congreso de la República? Y ya el Congreso de la República inclusive se gestionó para que pase a comisión, luego a la Junta de Portavoces y pase al Pleno y ya se tenga la ley. Entonces es un caso práctico, en otras palabras, que debe motivar a regidores y consejeros regionales para hacer varias modificaciones que todavía son necesarias en la ley orgánica de gobiernos municipales y ley orgánica de gobiernos regionales. Y efectivamente, como usted mismo lo ha dicho, justamente la aprobación de esta ley, la ley 31812, es el inicio para que los consejos regionales puedan tener autonomía, ¿no? Y posteriormente seguramente nacerá desde algún consejo regional a nivel nacional justamente impulsar otra ley sobre la autonomía de los gobiernos regionales. Entonces, ya mediante la aprobación también de esa ley, ya a futuro, ya los consejos regionales ya vendrían a ser, como usted dice bien, unidades ejecutoras que ya no dependan del presupuesto del gobierno regional. Y ya la función que ellos realizan, tanto fiscalizadora, normativa como representativa, ya sería de mayor impulso inclusive, ¿no? Ya sería de mayor trascendencia y ya sería un trabajo adecuado que debería realizarse, tanto como también lo realiza hoy en día el Congreso de la República a gran escala. Sí, justamente ya está dada la ley, inclusive para que sean unidades ejecutoras, solamente ya se necesita exigir al Ministerio de Economía y Finanzas para que por medio de una resolución, un decreto, pueda hacer la modificación de tal manera, porque ya hay una experiencia para señalar unidades ejecutoras a las UGELes, dio el camino ya. Entonces, es el mismo camino que ahora es el compromiso de los consejos regionales,
que deben hacer ante el Ministerio de Economía, y ya no hay necesidad de una ley, sino que a partir de esta ley tengan que exigir de que se emita esa resolución al Ministerio, y ya deben establecerse que todos los consejos regionales a nivel nacional sean unidades ejecutoras de los gobiernos regionales. Perfecto. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final de este episodio de Picantería Cultural. Hoy aprendimos que fiscalizar no solo es controlar, sino también fortalecer la democracia y construir instituciones más transparentes. Gracias a nuestros invitados por compartir su experiencia y su conocimiento, y a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Nos estaremos encontrando en un próximo episodio de Picantería Cultural. Alma antigua del